que los estudiantes, normalmente hace que los estudiantes ¡bien! Muestren su emoción y su alegría porque ya se terminó. Pero en todo caso, a pesar de ser el último día, yo sigo con la misma pregunta de siempre. Si tienen algún comentario, duda o algún punto en disputa o en discusión, con mucho gusto lo resolvemos en este momento. Luego vamos a revisar brevemente algunos casos de control biológico, sobre todo aplicado a Fusarium y a Sigatoka negra por su importancia económica. Un último caso que de alguna manera envuelve el asunto, que tiene que ver con un artículo sobre verticillium, sobre el control de verticillium, las características deseables de un controlador de verticillium, y luego, de ser posible, vamos a llenar las conclusiones del módulo y de ser posible vamos a hacerlo juntos. Un poco pues, para asegurarme de que más o menos logré pasarles la idea, y por último entonces les dejo la propuesta de evaluación, que debe ser entregada en algún momento el próximo lunes en el aula virtual o en una cuenta de correo, una cuenta de correos que les dejo para que puedan hacer contacto en caso de que haya alguna duda o alguna obstáculo insuperable. Pues la idea no es torturarlos, sino que esto sea una experiencia de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿algún comentario, duda, discusión, disputa? Hallazgo interesante que hayan hecho en estos 2 días. Bien, entonces voy a considerar el silencio como un no. Todo anda sobre ruedas. Listo. Esta figura la saqué de una revisión que aparece publicada en Biological Control del año 16 por Lecomte y colaboradores. Entre los colaboradores hay una gran cantidad. Bueno, hay 2 o 3 nombres que son más o menos conocidos en el mundo del control biológico, y sobre todo en el mundo de los científicos que trabajan con Fusarium y Fusarium oxysporum, ¿no? Una de ellas es la doctora Ala Bouvet, que fue muy activa durante la última cuarta parte del siglo pasado y los primeros 10 o 15 años. Yo creo que recientemente se retiró en el mundo del Fusarium, tratando de entender cómo, dónde y por qué este género, esta especie en particular, Oxysporum, lograba tener tantos efectos negativos sobre la salud de las plantas y consecuentemente sobre la producción. Fíjense que en el eje de las abscisas, en el eje de las X o las abscisas, tenemos desde el año 1977 hasta el año 2015, un tiempo descrito, y en el eje Y o el eje de las ordenadas tenemos un número acumulativo de artículos publicados relacionados con el asunto. Sobre todo relacionado con el asunto de control de Fusarium en plantas ornamentales utilizando microorganismos, ¿sí? Es decir, haciendo de alguna manera biocontrol, o alternativamente utilizando extractos botánicos o productos botánicos, que no es una manera directa de hacer biocontrol, pero control biológico, perdón, pero no deja de ser pues, la utilización de un producto de un ser vivo, por lo tanto cae dentro del control biológico.
Quiero llamar su atención porque la línea azul entera es la que tiene que ver con microorganismos de control biológico. Y la línea punteada es la que tiene que ver con el uso de productos botánicos, ¿no? Quizás algunos conocen el NIM-sal y algunos otros productos hechos en base a extractos del árbol de NIM o algunos aceites esenciales como el limoneno y ese tipo de sustancias. Hay una cantidad, ellos tienen aquí una cantidad de puntos rojos, líneas rojas, perdón, que que describen el año en que ocurrió algún evento importante que afectó la industria. ¿Qué significa afectó la industria? Si lo ven brevemente, quizás algunos son jóvenes para recordar el Protocolo de Montreal en el año 89, pero todos más o menos tienen edad para recordar el Protocolo de Kioto, que está aquí en el año 2005. Estoy tratando de poner un punterito. Acá, en el año 2005, ¿no? Y otros que ustedes pueden ver allí, tienen que ver con estrategias, reuniones, leyes, edictos, etcétera, etcétera, que de alguna manera han estado modificando la posición de los países con respecto a problemas como el calentamiento global, el uso de pesticidas, la reducción de las emisiones que dañan la capa de ozono, etcétera, 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 etcétera. De esto, entonces, llama la atención, si lo ven, entre el 89 y el 2007 han ocurrido unos 9 eventos más o menos importantes. De todas formas, hubo una conferencia de cambio climático hace poco que no aparece reflejada allí, evidentemente, porque esto es del año 2016, estamos en el año 2021 y la conferencia fue hace un par de años. Y no tampoco aparece reflejada las modificaciones del Protocolo de Kioto y el Tratado de París. En todo caso, pues, muchas de estas decisiones y reuniones, no sé qué, afectan nuestra capacidad para utilizar productos y moléculas de síntesis química. Entre otras, hay algunos ejemplos así que son famosos en el caso del fusarium, como por ejemplo, algunos quizás recuerda, no tiene que ser así, pero quizás algunos recuerda el uso del para nitroclorobenceno, que era muy popular hasta el principio del siglo XX. El paranitroclorobenceno era muy utilizado como fumigante de suelo para excluir una cantidad de patógenos, entre otros al fusarium, ¿no? Recordarán entonces los que lo hayan visto en acción. ¿Aló? Papito, Los que lo hayan visto en acción posiblemente recuerdan el efecto sobre todo lo que ocurría en los suelos y el olor que dejaba. El otro gran producto que se utilizó mucho como fumigante del suelo y que también los que lo hayan visto en acción seguro no se han podido quitar de su memoria el olor penetrante que dejaba, que era el... bromuro, no, metilbromuro, que finalmente fue sacado del mercado alrededor del año 2005. Pues se había dicho que se iba a comenzar a sacar al mercado alrededor del año 2000 y se fueron, en muchos países se estuvo jugando con
con esquivar la prohibición y la suspensión de producción y uso, porque en algunos países decían que, bueno, que el efecto económico era demasiado brutal. Para los productores de fresa, por ejemplo, en los Estados Unidos logró una moratoria que duró hasta más o menos el año 12 o 13, hasta que finalmente dijeron, no, ya se acabó, pues no más. En algunos países de América Latina se tardaron más, nos tardamos más, y en otros países nos tardamos menos, pero eventualmente pues no consigue uno ya este producto en el mercado, por lo menos, no con facilidad. Todo eso ha llevado entonces a plantearse un problema serio. ¿Cómo sustituimos estas sustancias cómo sustituimos estas sustancias con algún otro producto? Y la gente ha vuelto su mirada, como dicen, hacia el uso de otras técnicas y otras formas de producción. Entre otras está entonces volver a revisar una aproximación a la agricultura orgánica, a introducir bioproductos, biopesticidas, biofungicidas, etcétera, etcétera. Cambiar un poco los estilos de siembra y de producción, las prácticas culturales, el manejo de riegos, el manejo de fertilización. Yo creo que en la primera reunión que tuvimos de este módulo, el cuento de la fertilización quedó más o menos claro. Para así, quizás sacrificando un poco de producción en algunos casos, no siempre. Hay quienes proponen que no tiene por qué sacrificarse producción. Lograr una agricultura más amable con el ambiente, más sostenible y sobre todo que nos permita llevar a la mesa del consumidor productos más sanos que no van a tener efectos dañinos para su salud aguas abajo. Es decir, cuando uno coma un tomate, uno sepa que si la cuarentena o el periodo de reingreso no se cumplió, en general no me va a hacer daño porque no está manejado con algún producto tóxico, ¿no? Entonces fíjense cómo han ido pues creciendo. Evidentemente cada año suma lo del año anterior porque la gráfica sea ascendente, eso ya seguramente lo saben. Fíjense cómo se van sumando más y más y más trabajos hasta el año 15. Les puedo asegurar que cada año es mucho mayor. Ya tenemos no solo las tradicionales revistas donde se publicaba como Biocontrol o Biological Control o había una sesión en la revista de Phytopathology. También muchas revistas europeas de fitopatología ahora incluyen sesiones o aceptan trabajos con biocontroladores. Biocontroladores que evidentemente, debido a la urgencia en la que andamos, deben haber sido probados en el campo o en invernadero al menos. También en muchas revistas de microbiología y de biología aplicada y de agronomía, cada vez con más frecuencia entonces uno encuentra usos y propuestas de uso de estos biocontroladores. No solo de los biocontroladores, sino también de los extractos botánicos. Dentro de los extractos botánicos se incluyen en muchos casos todas estas compuestos que vienen de hacer infusiones con algunas plantas o los violes o todo ese tipo de cosas están incluidos dentro de estos botánicos. Ese artículo lo voy a poner en el aula, entonces si alguno pues, se anima a echarle una mirada, tiene aquí más datos adicionales en la página suplementaria, así que si entran al artículo tienen que buscar la sesión suplementaria para poderlo acceder. Bien, entonces vamos al siguiente paso. En este mismo artículo aparecen varias listas muy largas y muy interesantes, pero yo solo por razones prácticas me quedé con esta que está en 2 partes. Ni siquiera la traje completa.
lo que quiero hacerles notar es esta lista de microorganismos biocontroladores que se comercializaban hasta ese momento, ¿no?, para el control de fusiones oxísporum en ornamentales alrededor del mundo. Por donde uno lo quiera ver, puede notar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si ven la primera columna que está a su izquierda, se van a dar cuenta que Bacillus, en cualquiera de sus formas, Plumilus, Subtilis, perdón, este segundo que está aquí es Plumilus, Subtilis, y además tiene algo que se llama un hongo llamado Glomus interradicis, ¿no? Luego volvemos a tener Bacillus, Gliocladium, Catenulatum, y aparecen entonces las pseudomonas, dos pseudomonas, Cepacia y Chlororhapis, que son muy populares en el mundo del control biológico. Hay algún Pythium, Streptomyces, ¿no?, y luego vienen las tricodermas, y las tricodermas en cualquiera de sus divertidas presentaciones: Asperellum, esta que está acá, Harcianum, mezclas de Harcianum y Polysporum, y además mezclas de Harcianum y Virens, dominan buena parte del mercado. Algunos de estos nombres seguramente para algunos son conocidos, como por ejemplo Kodiak, Rhapsody, Subtilex, Prestop. Prestop, para aquellos que han tenido que enfrentar fumaginas, hay algunas referencias de que se puede utilizar para bajar el impacto de la fumagina en mangos. Intercept son muy conocidos. Luego está Actinovate, que es Streptomyces lyricus. Varias formas diferentes de productos con tricoderma, en los que se destacan o siguen muy populares: Tricode, por ejemplo, Plant Shield, Root Shield, cualquiera de los dos, polvo mojable o granulado, y el BNAP, que hasta donde yo recuerdo es bastante conocido también en América Latina. Ante eso, nos preguntamos, bueno, ¿cómo se usan? Esto lo pueden ver cuando estén viendo la presentación, pero normalmente lo que se hacen son, en algunos casos, básicamente tienen los tratamientos de semillas, la inoculación directa al suelo y en drenches, en inundaciones con el producto, y por lo general se puede hacer también muchas aplicaciones foliares. Muchos les gusta hacer aplicaciones foliares, evidentemente, para algunos casos particulares, por ejemplo, aquí para Streptomyces griseovirides, sí, que es Microstop, se usa básicamente como un desinfectante en los procesos de propagación de bulbos, por ejemplo. Cuando superamos además los modos de aplicación vienen en los paquetes, como recordarán los usuarios de Kodiak y Rhapsody. Nos vemos, volteamos nuestra mirada hacia quiénes los están produciendo. ¿Quiénes los están produciendo? Entonces, tenemos una larga lista acá al lado que comienza por Bayer Crop Science. Bayer en este momento es inclusive la dueña de Monsanto, ¿sí? En esa fusión, ¿cómo se llama? Agroeva. Premier Tech no es muy conocida, pero Bayer sí es muy conocida. BASF, BASF, que es la productora de Subtilex, Novozymes y Syngenta. Todos conocemos a Novozymes y Syngenta. Novozymes es más conocida para aquellos que trabajan con enzimas y producción de
biocombustibles, pero tiene una rama que se dedica a la agricultura, como pueden ver aquí. Y luego, pues, hay otras compañías más pequeñas, entre las que se destacan estas que están aquí. Perdón, no todas son pequeñas. Aquí tienen Opert, ¿no? Que es el monstruo del control biológico en el mundo, ¿no? ¿Por qué llamo su atención sobre algunas de las compañías? Bueno, porque son muy conocidas, son muy populares, son transnacionales, son gigantescas, todo el mundo las conoce de alguna manera. Yo, por ejemplo, tomo una medicación, y aquí lo tengo, no sé si lo pueden ver, ahí está el signo de Bayer. Mi salud depende de Bayer. Quizás para todos es conocido aquel viejo lema de es Bayer, y si es Bayer, es bueno. No estoy haciendo propaganda por Bayer, ¿ok? Es solo con fines académicos y educativos. Entonces, ¿cuál es la duda que les quiero plantear? Es, oiga, si unas compañías tan grandes y tan respetadas como Cooper, Bayer, BASF, Novozymes, están metiéndole dinero a desarrollar productos y vender productos, y algunas de estas compañías, por ejemplo, Tricodé, ¿sí? De Oreos, algunas veces son vendidas bajo franquicia en algunos países, ¿no? Hay una compañía que se llama Life Systems que tiene varias de estos productos como quien dice, en franquicia, ¿no? Entonces, lo que quiero dejarles en la cabeza es que si hay gente gastando tanto dinero y las compañías grandes están creando ramas dirigidas a los biológicos, porque estas no son las únicas, Dow Jones también, y otras muchas que ustedes seguramente conocen mejor que yo. Digo, porque algunos de ustedes están muy metidos en el proceso productivo. Si esa gente está metiéndole tanto dinero, si esa gente le está poniendo tanto interés a la investigación y al desarrollo de estos productos, no sé si a ustedes les causa la misma impresión que a mí de que ahí tiene que haber algo bueno. Ahí tiene que estar un negocio. Y eso tiene que estar funcionando bien, porque no creo que ni Bayers, ni Bioworks, ni ninguna de estas compañías vaya a poner su nombre en juego, ¿no? Con un producto que no funcione, ¿no? Yo espero que esa duda se les quede sembrada en la mente. Ya verán por qué. ¿Listo? Muy bien, entonces, vayamos a lo que nos interesa más. Pedro, ¿esto de verdad tiene algún sentido? ¿De verdad se ha usado? ¿De verdad funciona? ¿De verdad? Sí. Los que nos dedicamos al mundo de la investigación, de donde eventualmente sale la información con la cual se van a construir los productos, normalmente vamos encontrando artículos y artículos y artículos. Yo hice una pequeña revisión, había hecho una pequeña revisión desde el principio que estaba preparando este módulo, después lo modifiqué un poquito y después, en fin, pero me quedé con una parte de la revisión que es esta que les voy a mostrar hoy. Dice, el primero se llama, lo voy a leer en castellano, control biológico de Fusarium graminarum, sensu estricto, que es el agente causal del blight, de la quemazón de la espiga del trigo, usando antagonistas formulados bajo condiciones de campo en la Argentina. Ese es un trabajo donde está Palazzini y colaboradores desde el año 2016. Junto con Palazzini hay algunas personas que son conocidas también en el mundo del Fusarium. Pero eso lo vamos a discutir. ¿Qué hicieron ellos? Fueron al campo, sacaron una cantidad de posibles antagonistas de este Fusarium, y evidentemente ellos pensaron, bueno, si voy a tratar de controlar a un Fusarium que me está haciendo daño en la espiga, pues de la espiga misma voy a buscar a ver si los que viven allí en ese microbioma, es decir, esa cantidad de microorganismos que viven allí,
Hay algunos que nos funcionen para hacer alguna cosa y lograron seleccionar dos cepas muy particulares, una es un Bacillus subtilis y otra es un Brevibacillus sp. No se tomaron la molestia de buscar todavía la especie. Las aislaron de anteras de trigo, lo evaluaron junto con un montón más, eso está escrito todo en el artículo, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que de ahí viene algo y es algo que habíamos estado discutiendo. Lo consigo en el sitio donde va a actuar, como decía la recomendación hace un par de días, y ellos logran reportar una reducción entre 42 y 76% de la severidad de la enfermedad. Yo no sé, los que estén familiarizados con el trigo saben que esta enfermedad es muy grave y muy, muy costosa para los productores, ¿no? No son los únicos que han hecho esto, también hace como 3 años o 2 años alguien más en los Estados Unidos puso junta toda la experiencia que tenían sobre esta enfermedad en los Estados Unidos, tratando de encontrar una manera de manejarlo biológicamente. Sobre todo cuando uno piensa en esas siembras de trigo y de cereales gigantescas que tienen tanto los norteamericanos, o sea, la gente de los Estados Unidos y la gente de Estados Unidos y la gente de Canadá. Yo todavía tengo un corazoncito con los mexicanos, entonces no digo que no son norteamericanos, sino centroamericanos. Y también los otros grandes productores de cereales en el mundo, así notablemente, pues que son los de la República Federal Suiza, República Federal Rusa, federativa, no me acuerdo cuál es el nombre oficial, pero en fin, los rusos, bajo esas condiciones, entonces, ellos tienen mucha gente trabajando en controlar esa enfermedad. Pues porque viven de eso, consumen eso para sobrevivir y venden ese producto para todos, ¿no? Muy pocos países sudamericanos, salvo la Argentina y un poco Chile quizás, producen el trigo que se come. Los demás no estamos en condiciones de producir tales cantidades hasta donde yo puedo decir. Bien, ese es el primer ejemplo y esa es la importancia del primer ejemplo. Viene después uno que es muy simpático, que ya está en otra parte del mundo, y esto es en África y qué sé yo. Si no recuerdo mal. Es el control biológico de patógenos del jengibre y de la pimienta negra. No está de más recordar que el jengibre y la pimienta negra pues, son especias y las especies son muy importantes en el mercado mundial y lo han sido desde antes de Marco Polo. Entonces tenemos que ellos dicen control de los patógenos de pimienta negra y jengibre, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani y Phytophthora capsicii, utilizando aislamientos de tricoderma. Evidentemente, si ustedes están en este diplomado, seguro que esos 3 nombres les recuerdan algo y seguro que esos 3 nombres les hace pensar en desastres económicos en la producción agrícola. ¿Sí? Aquellos que estudian agronomía, esos son de los 3 enemigos más frecuentes, los que trabajan tanto en campo como en invernadero, seguro los han enfrentado en algún momento de su vida. ¿Qué hicieron estos señores? Perdón, esto fue en la India. ¿Qué hicieron estos señores en bosque, en una zona particular de la India, en la hojarasca que estaba allí? Diéronse a la tarea de recoger todos los tricodermas que pudieran aislar y después de eso estuvieron trabajando y seleccionaron 3. Resultaron ser de 3 familias, perdón, de 3 especies diferentes. Tricoderma asperellum, Tricoderma brevicompactum y Tricoderma harzianum. Asperellum está repetido. Ellos al final se quedaron con 2 cepas de esa especie. Lo cierto es que los enfrentaron con sus patógenos y los evaluaron y empezaron a ver, bueno, vamos a ver cómo funciona el asunto cuando lo hacemos in vitro, y lo hicieron in vitro. ¿No? Hay unos resultados in vivo que son un poquito, pues, un poquito confusos todavía.
todo caso, después de 7 días, hacer un enfrentamiento dual, que consiste que en una caja de Petri pongo el patógeno que quiero controlar y el patógeno que va a, y el microorganismo que va a hacer el control, y después de 7 días uno mide qué pasó, qué tanto crecieron, qué tanto se inhibió el crecimiento o la reproducción o cualquier otra característica que pueda ser útil evaluar, ¿no? En todo caso, aquí tenemos el resultado de su experimento. En la columna de la derecha tiene los patógenos, Fusarium, Rhizoctonia y Phytophthora, y en la eje X, perdón, sí, eje X, tenemos entonces la cepa de Harzianum, la cepa de Brevicompactum y las dos cepas de Asperellum, ¿no? La AFP y la MC1. Fíjense entonces en los números. Los números muestran un porcentaje de inhibición que es más o menos importante, ¿no? Son valores que resultan ser el promedio de cuatro experimentos más o menos el error estándar, que es lo de uso frecuente en este tipo de trabajo en agronomía. Si se dan cuenta, Fusarium oxysporum es controlado en un 78%, más o menos en 78%, digamos, por cualquiera, por la cepa de Harzianum, Brevicompactum solo 55%, 55-56%, 62 y 65, vamos a quitar los decimales por razones prácticas y de tiempo. Fíjense que, pues, cuando uno dice Fusarium oxysporum, mi profesor en el doctorado, mi profesor en el doctorado decía 50% de algo es mejor que 100% de nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos 50%, entre 55 y 78% de control. Para Rhizoctonia las cosas no fueron tan buenas, las cosas resultaron entre 45, que lo ejerció Harzianum, hasta 62, que lo hizo una de las cepas de Asperellum, de Trichoderma asperellum. Y fíjense que al final estas dos columnas que están aquí, fíjense que las cepas de Asperellum no necesariamente tienen que comportarse de la misma manera. Para Fusarium oxysporum se parecen un poco, ¿no? Porque si pues tiene 62,4 y tiene 64,2,8, están bastante cerca. Para el caso de Rhizoctonia están un poquito separadas y para el caso de Phytophthora están definitivamente separadas. En todo caso, Rhizoctonia resulta ser mejor controlada por Asperellum, esta primera cepa AFP, y Phytophthora capsicii vuelve a ser preferencialmente controlada por Harzianum, aunque puede ser control está alrededor del 65%. Son unos resultados que pueden parecer poco convincentes para algunas personas que están acostumbradas a tener controles mucho más altos con moléculas de síntesis química, pero piensen por un momento que hay una gran cantidad de otras ventajas. Ventajas como que, por ejemplo, produzco con menos contaminación, produzco con menos, de manera más amigable con el ambiente. Puede ser que pueda incorporar en el proceso un manejo cultural que me permita bajar el asunto. Puede ser que pueda incorporar otros productos que me permitan bajar los inóculos y yo logre subir entonces la efectividad de estos productos. Recuerden que se los dije hace en la segunda clase, si no recuerdo mal, o en la primera, el asunto con el control biológico mediado por microorganismos es saber dónde voy a atacar y cuántos puntos puedo atacar y de qué manera puedo atacar en cada uno de esos puntos. Por eso esta parte es la de estudio de casos. Bien, esto pues evidentemente son números y no parecen ser muy bonitos. Tenemos aquí una fotografía, fíjense, no es la de mi estudiante, es la que ellos ofrecen en su artículo. Tienen la figura 1, 2 y 3, la primera es Fusarium,
Entonces, el subíndice A siempre se refiere al control, es decir, el microorganismo que no se está enfrentando a nadie más. O sea, ¿cómo crece el microorganismo en ausencia de un controlador? ¿Cómo crece el microorganismo en ausencia de un controlador? ¿Para qué nos sirve? Bueno, porque él es el que nos va a dar el 100% del crecimiento. Él es la referencia con la cual nosotros vamos a calcular el porcentaje de división que podemos llegar a lograr con nuestro biocontrolador. Fíjense entonces que viene después la serie B, C, D, E, y entonces la serie B es la Asperellum esa AFP, que resultó ser bastante más agresiva que la MC1, que es la que está ahora en la posición C. Y en la posición D tenemos a Brevicompactum y por último tenemos a Harzianum. Está un poco volteada con respecto a la tabla de ANOVA que vimos recién, pero evidentemente la tabla de ANOVA estaba dirigida a que no se fije en la primera barra, en la primera columna, que es donde está el comportamiento de Harzianum y que le muestra que Harzianum es bastante eficiente con todos, particularmente con el primero y el último, con Phytophthora capsicii y con Fusarium oxysporum. Fíjense cómo se comportó in vitro cada uno de estos patógenos. En todos los casos hubo de alguna manera el controlador. Al principio pues se inoculó aquí el patógeno a la izquierda y a la derecha el controlador. Y después de 7 días, debería ser esto, aunque no lo diga, ¿cuánto creció el controlador con respecto al patógeno? Fíjense el tamaño de la colonia del patógeno. Si ustedes comparan este pequeño círculo con este círculo de 9 centímetros de diámetro, pues hubo una inhibición de tamaño importante. Porque esto es más o menos unos 2,50, ¿no? Ustedes me dirán, no, sí, Pedro, pero ya va. El problema es que la tricoderma creció de tal manera que no le quitó espacio. Pues miren, uno de los mecanismos de biocontrol es no dejarle espacio al patógeno. ¿Sí? Eso ya lo habíamos dicho. Por otro lado, si se dan cuenta, el patógeno pudo haber crecido por aquí, porque aquí todavía hay espacio que tricoderma no había colonizado, por lo menos en este caso, en este otro caso también. El hecho de que esté la colonia compacta y que no haya colonizado espacios vacíos me dice que hay también algún producto que está produciendo esta tricoderma que se está yendo por el agar. Eso está puesto sobre el agar, todos recuerdan cómo es el agar, es como una gelatina. Eso va por el agar y va impregnando el agar y va afectando el desarrollo de nuestro patógeno en este caso. Y por último, pues en algunos casos ya hicieron contacto y si uno tuviera la posibilidad, ellos no muestran la foto, pero si uno tuviera la posibilidad, debería revisar qué pasa en esta línea de contacto y en esta primera área donde el tricoderma hizo contacto con la colonia del patógeno, en este caso de Fusarium, porque es posible que ahí empiece a haber mecanismos de micoparasitismo, ¿sí? Que al final se notan, si uno lo deja unos días más, por la aparición de pústulas sobre la colonia del patógeno, que significa que allí el hongo, el tricoderma, está reproduciéndose a alta tasa porque se está comiendo todo lo que quedaba del cadáver del patógeno. Eso para el caso del Fusarium. Fíjense que el caso siguiente, inmediatamente abajo, es el de Rhizoctonia, y noten que el comportamiento es similar. No voy a decir que es igual, es similar. Sin embargo, Rhizoctonia de alguna manera se enfrenta mejor a los controladores, ¿sí? Que es lo que vimos en la barra, en la tabla de ANOVA anterior, que Rhizoctonia, pues el control sobre Rhizoctonia era menor. Fíjense entonces que ahí poco a poco hay algunos efectos, sin embargo lo controla. Ahora bien, ustedes miran, bueno, ¿qué me importa que lo controle poco? También piensen en esto, Rhizoctonia no produce conidias, se tiene que reproducir por esas cifras. Entonces, si yo logro reducir los focos de Rhizoctonia en un campo, en un cultivo, pues voy a ir reduciendo poco a poco la cantidad de inóculos. Quizás no en el primer ciclo de siembra, quizás para el segundo o tercer ciclo de siembra yo haya logrado ya poner la población de Rhizoctonia bajo control y que no me haga daño o que el daño que me haga sea no importante
no importante económicamente hablando. Por último, tenemos lo que le pasó a Phytophthora capsicii. Phytophthora capsicii ya sabemos que es un problema grande. Sin embargo, fíjense que aquí el 3B, que habíamos dicho que era un Asperellum AFP, es capaz de formar pústulas. Se pueden ver las pústulas sobre la colonia de capsicii. Sin embargo, capsicii algo está haciendo para defenderse, porque fíjense que tiene a Rhizoctonia obligándola a esporular en estos círculos concéntricos. Esto es toda una historia de quién le pega primero a quién, pero es muy divertido, pues, fijarse en ello, ¿no? Este caso es el más triste, por decirlo de alguna manera. Capsicii contra Harcianum, porque ahí definitivamente Harcianum creció encima de Phytophthora. No se nota muy bien, pero y pareciera que tiene una línea que nos separa, pero hay Hoy día algo. me ha tocado clases otra. Luego, bueno, perdón, que cada uno de estos casos, si necesitan una aclaración o un comentario o algo, por favor, hacen su mano o escríbanme algo en el chat. A veces logro hacer que el chat aparezca, como en este momento, y no hay nadie diciendo nada. La idea es que siempre haya más discusión que yo hablando nada más, pues. Como dijo Doctor, Ramiro. una consulta, doctor. ¿Cómo no? Hola. Sí, una consulta. Buenas noches, Santiago le saluda. ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Todos estos análisis han sido en laboratorio, ¿no? De ensayos de laboratorio o Algunos. de campo. De los que hemos visto hasta ahora, este de Graminarum, de Palazzini y colaboradores fue en campo, o sea, fue más dirigido hacia el campo. En este caso de pimienta negra y jengibre, se comenzó primero en el laboratorio, como lo puedes ver. Yo no me quedé con las fotos del invernadero, y ellos, debo decir que en la India son muy activos con esto y lo incorporan rápidamente en condiciones de campo. No sé si este caso en particular, no recuerdo que el artículo mencionara el paso a campo, pero sí el paso invernadero. Y algunos casos como este, por ejemplo, el siguiente que vamos a ver, sí es también en invernadero. Porque pues son las evaluaciones de los microorganismos. Sí, doctor, eso es lo que me gustaría entender mejor. Cuánto uno puede hacer el trabajo de campo, cómo moverse en ese sitio y cómo hablar ya de muestra, porque yo aquí entiendo o trato de sobreentender es que uno agarra un controlador biológico, lo aplica a un problema X que tenga uno en 100, 20 o 1000 hectáreas y allí ya comienza a muestrear, pues no, en base al conocimiento de que usted nos está explicando. Entonces, uno es difícil, dos cosas que se me queda como hipótesis, tal vez sea considerada como una hipótesis. Es el costo que tengo que aprender a balancear hacia llevar esto en sitios, en campo. Y dos, es la combinación que yo debo hacer o que se debe hacer con la fertilización. Entonces son dos cosas que debemos, ¿con cuánto de seguro estoy para ver los costos-beneficios? Repito, el poder balancear económicamente, proyectarlo a una cantidad de hectareaje como punto uno. Y cómo combinar si se da este resultado, combinarlo con la parte nutricional. Claro. Bueno, Santiago, normalmente, primero uno empieza con unos espacios pequeños, con pequeñas parcelas. Supongo que tienes una extensión, por decir cualquier cosa, una extensión de 100 hectáreas, ¿no? Pues tú no te vas a tirar con parcelas de 50 hectáreas, ¿no? Ni siquiera con parcelas de 1 hectárea. Tú vas a repartir aleatoriamente por toda la finca parcelas más pequeñas donde vas a hacer los experimentos. Los experimentos sí, sí tienes que tomar tú la decisión y diseñarlo.
Al final de la clase vas a ver que esa habilidad es importante. Tú tienes que diseñar el experimento, cómo lo vas a hacer y exactamente a qué cosa le vas a apuntar. ¿Cuál es el asunto cuando uno tiene que cerrar el proceso? Pues uno no inventa demasiado. Realmente con los microorganismos, con los productos basados en microorganismos, uno no puede estar inventando demasiado. Hay unas dosis recomendadas. Por encima de esas dosis recomendadas no es bueno meterse, ni por debajo tampoco, porque recuerda que los microorganismos son muy afectados por la densidad, por la humedad, por el pH, por etcétera, la temperatura. Entonces uno tiene que hacer como que un diseño que se extiende por toda la finca en pequeños parchecitos. Para cerrar los números hay cosas que uno tiene que considerar que habitualmente uno no considera. Uno tiene que considerar lo que produjo, evidentemente, pero también tiene que bajar del costo lo que se ahorró, o sea, lo que tiene que sumar lo que puso en controladores y eliminar o restar lo que puso en otras formas de control. Por ejemplo, pesticidas o si está sustituyendo un pesticida o dos, esos hay que irlos eliminando. Y la otra cosa que es muy importante, que por lo cual este trabajo con tricoderma en pimienta negra y en jengibre es importante, es porque esas dos en particular, como ya dijimos, son especies y las especias tienen un mercado particular y cuando usted exporta ese mercado, cuando uno produce esas especias de manera más limpia y puede garantizar que tiene menor impacto ambiental, puede cobrar un premium, un plus o como le llamen, un Valor extra, agregado, valor agregado. Ya. le va poniendo valor agregado a su producto, ¿sí? Pero entonces uno tiene que demostrar, mire, yo produje esto con microorganismos y eso me bajó. Yo tengo un costo en agua y un costo en carbono, o sea, mi huella de carbono, de agua y de pesticidas es más bajo que cualquiera de los productos que están por ahí. Por lo tanto, yo exijo al mercado un valor premium, una prima, pues una cierta cantidad de dinero que en algunos casos puede llegar a ser hasta del 80%, en algunos productos, no en todos. Pero hay mercados, por ejemplo, que ya se están cerrando a la banda, ¿no? Como por ejemplo el mercado europeo, que castiga muy duro la producción en América Latina, ¿no? Entonces, qué sé yo, ahorita bajaron la cantidad de cadmio que puede estar en el chocolate, ¿no? Pues los que tenemos son los ricos en cadmio, tenemos que buscar soluciones biológicas para bajar eso. De manera que nuestros granos puedan pasar por los laboratorios y diga si vienen menos, creo que son de 10 partes por millón o 10 partes por, sí, por 10 partes por millón de cadmio, ¿no? Para poder competir. Y mientras más bajo sea la cantidad de cadmio que tiene mi chocolate, yo pues puedo pedir entonces, ok, ustedes me pusieron esa norma, pero yo les estoy dando un producto mejor, páguenme extra. Y por ejemplo el mercado europeo lo paga, ¿no? Con los bananos, por ejemplo. Yo no recuerdo, pero hace unos años, si no recuerdo mal, la entrada de banano latinoamericano a, a Europa se vio bastante amenazada, ¿no? Y además que competíamos o sea, la América Latina competía contra los bananos europeos, eh, los bananos europeos que se producen en Canarias, por ejemplo. Y entonces, pues ellos tenían que defender su producto y nos pusieron unas normas duras de residuos que podían permitidos en los bananos, ¿no? Eso creo que afectó a la industria ecuatoriana y creo que afectó a la industria hondureña y, si no recuerdo mal, la industria guatemalteca también. Entonces, hay como muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta al momento de poner el precio y decir, esto sí me resulta o esto no me resulta. La otra cosa, Santiago, es que uno tiene que hacer los experimentos durante un par de años, ¿sí? Porque a lo largo del año van pasando cosas, todos lo sabemos, no pasa exactamente, no ocurren todos los fenómenos simultáneamente, sobre todo en la siembra, sino que hay, que si tenemos un vallecito, tenemos una montañita, tenemos un árbol, tenemos algo que
produce efectos locales, entonces todos esos efectos tienen que sumarse para producir el resultado final para la siembra. ¿Es complicado? Es un poco complicado, sí. ¿Vale la pena? Definitivamente tiene que valer la pena. ¿Sí? Mientras más limpio produzcamos y más sano sea el producto que llevemos a la mesa, y no solo para el producto de exportación, o sea, eso es una cosa que a mí a veces me preocupa. Pensamos mucho en productos de exportación, pero también en lo que comemos nosotros mismos, tiene que haber limpieza. Tiene que haber limpieza. No puede ser que tengamos productos tipo A para exportar y nos quedemos comiéndonos el producto tipo C. Por favor, eso no tiene, a mi modo de ver, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, eso es otro tipo de discusión. ¿Te queda claro, Santiago? Realmente no, profe, porque, Ah, caramba. sí, porque, verá, este, el tema de investigación es largo y costoso. Ese es el concepto en la empresa privada. Dos, no estamos garantizando, cuando hablamos de investigación, ya es algo paralelo que estamos llevando, porque todavía no tenemos a Sí, ciencia cierta, por eso estamos estudiando, ¿verdad? Y ya recién comenzamos a hacer desarrollo, que como le decía hace un momento, la investigación es larga y costosa. Muchas veces no se llega a nada, o mayormente a nada, o poco. Entonces, partiendo de eso, de ese criterio, es tener ya conocimiento claro con qué biocontrolador yo puedo atacar o controlar, qué sí, sé yo, el Rastonia, sí. este, Que haya que controlar. etcétera, etcétera. Usted estaba hablando de los lepidópteros, de cochinilla, escama, mosca blanca, Sí, y etcétera. Hay muchas cosas, los rudófilos, símiles, etcétera. Entonces, cuando no todavía tenemos eso, imagínense, una década más para poder meter al mercado agrícola, al trabajo, hacer ya paralela a la agricultura limpia, que usted está hablando del no uso de un insecticida, de un fungicida, o menos uso de insecticidas, de fungicidas. Si hablo de menos uso, es decir, que si voy a utilizar un fungicida. sí, porque es Y que hay si mercado. hablo de un reemplazante, es que ya no lo utilizo un fungicida sistémico o químico. Sí, Entonces, ¿cómo me balanceo? ¿Cómo yo me dirijo mi pensamiento a futuro? bueno, Santiago, la primera cosa es, yo sé que va a sonar un poquito brusco, pero es tan simple como esto. O hacemos el cambio o nos morimos. Parte A. Parte B. No, la investigación, precisamente por eso se llama investigación. En inglés la palabra para investigación es research, que es volver a hacer, y search, buscar. Entonces uno busca y busca y busca y busca. El que sea infructuosa no es totalmente cierta. O sea, si tú ves la investigación desde el punto de vista de un economista de una empresa privada y dices, pero eso no me dio ningún resultado. No, te dio un resultado que no es el resultado que tú esperabas. Eso es otra historia. Que te dio un resultado que te dice, no te metas por este camino, no insistas por este camino porque no tiene sentido, y eso es un resultado bueno. El asunto es tomar ese resultado y decir, bueno, ¿qué fue lo que hice que me llevó hacia el despeñadero? ¿No? Y tercero, pues mira, hay muchas maneras de resolver el problema de la investigación sin que las compañías se revienten en el proceso o que les salga más barato. Por ejemplo, en vez de contratarme a mí como asesor de fitopatología para que vaya y les diseñe los experimentos y les inutilice área y les ponga a gastar plata, podrían llegar y decir, oiga, aquí hay una universidad donde hay un fulano que trabaja en eso, ¿por qué no lo llamamos y le decimos, mira, nosotros te subvencionamos una parte de la investigación y tú te encargas de todo el esfuerzo intelectual y de diseño y de evaluación y no sé qué, y vamos trabajando la cosa por ahí sin hacernos duros, como decimos por ahí, ¿no? Es decir, la universidad, estoy seguro que en todos nuestros países hay personas muy buenas en las universidades que están dispuestas y en los centros de investigación, porque yo digo en universidades, pero hay un montón de centros de investigación también, que no son necesariamente universidades. De hecho, ustedes tienen el Centro de Investigación de la Papa, por ejemplo, en el Ecuador, que estarían dispuestos a interactuar más con los productores, ¿sí?
a un costo, le saldría al productor la investigación a un costo más bajo y le va resolviendo el problema. Eso, por ejemplo, es una solución. No, las investigaciones no siempre tienen que ser infructuosas. No, normalmente no son infructuosas. Dan cosas, arrojan resultados que quizás no son los que uno quisiera. Pero bueno, desafortunadamente, pues la vida no es perfecta, pues, ¿no? O sea, de repente cuando tenía 20 años me quería casar con una Miss Universo. Me casé con una bióloga. No funcionó como yo lo tenía planeado, pero no me fue mal, ¿sí? Es cuestión de encontrar el camino en medio de este asunto. Y pues yo espero que eso sí te aclare un poquito la cosa y te liberalice un poquito con respecto a lo que se hace en investigación. Porque, ojo, también en la industria privada permanentemente se hace investigación. Si tú estás en una plantación, posiblemente, y cambias de trabajo y te vas a otra plantación, tú vas a llevar contigo una experiencia y tú vas a llevar contigo un conocimiento que es justamente el producto de haber hecho alguna forma este, de investigación. Bien, aquí Antonio tiene una pregunta. ¿A las 7 entraremos a receso o prefieren seguir? No hay respuesta. Pero bueno, hay una intervención aquí que dice de UC. Pues UC es usuario Marcelo Calvache. Doctor Calvache, ¿cómo está? El problema en Ecuador es que estos controladores biológicos no tienen garantía de que sean efectivos porque no se hace control de calidad. Hay muchos vendedores criollos que engañan al agricultor orgánico. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y eso ocurre en todas partes del mundo. Sin embargo, debo decir que también muchos productores están tomando el camino de hacer ellos mismos sus selecciones y su producción de microorganismos benéficos, y muchas compañías ya tienen unas pequeñas secciones, no solo laboratorios, creo que inclusive Santiago tiene un laboratorio en el sitio donde se trabaja, no solo tiene un laboratorio, sino que también hace un esfuerzo por producir buena parte de los microorganismos que usan. Yo sé de un ex estudiante mío que trabajaba en la parte de fitopatología, en el laboratorio de fitopatología de una compañía aquí, y él estableció allí la producción de todo el tricoderma que usaban para controlar sus cosas, sus enfermedades en sus invernaderos, ¿no? Hay sí hay muy variopinta la fauna de vendedores y de productores de microorganismos benéficos, pero también hay muchísimos profesionales jóvenes que si encuentran y se ven estimulados a desarrollarse en estas áreas, pueden llegar a ser incorporados y reclutados a nivel local para producir algunos, quizás no todos, pero una porción importante de microorganismos benéficos. ¿Ok? No me respondieron la pregunta sobre si quieren parar o si seguimos. Todavía nos faltan, no son muchas las diapositivas, pero siempre llevan discusión. ¿Listo? Bueno, tomaré su silencio como un sigue y si se cansan me avisan y nos paramos. ¿Les parece? Tomaré ahora su silencio como un sí. Continuemos, dice Su. Su es un Zoom user y no sé quién es, pero bueno. Si no hay oposición, entonces continuamos. El siguiente artículo que quería compartir con ustedes es este que está aquí y es muy interesante porque esta no es una especie que consumamos mucho aquí en América Latina, ¿sí? El pigeon pea, que es el Cajanus cayan. ¿Qué hicieron estos señores? Tienen un problema de Fusarium. Fusarium es un gran problema en todas partes y hay muchos casos, incluido bananos y otras cosas, ¿no? Entonces, este trabajo intentó controlar la marchitez por Fusarium y promover el crecimiento de estos frijoles utilizando rizobacterias antagonísticas que poseyeran diferentes modos de inhibición del patógeno. Esto fue Educare y Paul, este es un trabajo en África, este sí es en África. Y lo que hicieron, bueno, fue ellos hicieron una selección después de un cierto trabajo que no vamos a discutir, y se quedaron con una especie de bacilo y una especie de pseudomonas, ¿sí? Que fueron capaces de resolverles el problema.
Resolverles el problema. ¿Cómo? Miren, aquí lo tienen a su derecha, tienen la foto del tratamiento, ¿no? La planta tratada con el patógeno, y a su izquierda, no, perdón, a su izquierda, y a su derecha tienen la planta tratada con pseudomonas más el patógeno. Y en la foto de la derecha tienen lo mismo, el control, que es la presencia del patógeno, y la planta tratada con el bacillus más el patógeno. Fíjense que hay una diferencia importante en el crecimiento, fíjense que hay una diferencia notoria, pues, en la cantidad en la altura y en la cantidad de hojas que poseen cada uno de ellos. Normalmente, pues, a mayor número de hojas, mayor capacidad fotosintética y mayor posibilidad de sobrevivir la planta, ¿no? Eso ya lo conocen. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos analizaron, después que tuvieron estos resultados de crecimiento, y se pusieron a ver qué era lo que pasaba, hicieron algunas pruebas de laboratorio a ver qué era lo que estaba pasando con Fusarium odum, y llegaron a la conclusión, después de dar muchas vueltas, después de analizar todos sus datos, de que la producción, el control y la estimulación de crecimiento se debía a la producción de muchos compuestos biocidas, y entonces hay que revisar cuáles son. Tenían metabolitos antifúngicos, tenían enzimas degradadoras de la pared, todas las que hemos nombrado, las quitinasas, básicamente, endo y exoquitinasas y quitobiasa. Las enzimas líticas, que estudian proteínas, celulosa, pectina, amilasa, lipasa, almidones, lípidos, etc. Producción de sideróforos y compuestos volátiles como el cianuro y alguna porción de amonios, que terminaban siendo amonios cuaternarios. Todo eso se sumaba, a todo eso se sumaba que estas bacterias fueron capaces de estimular la respuesta sistémica, la resistencia, no defensa sistémica inducida, sino la resistencia sistémica inducida. En todo caso, ustedes pueden ver que en este par de controladores cumplen con una característica muy interesante. Tienen varios modos de acción. Son dos modos de acción. El efecto directo multinivel, ¿sí? O sea, le degrada la pared, lo intoxica, le come la membrana celular, y le quita el hierro, y además lo pone a respirar una atmósfera insoportable. Y hay un mecanismo indirecto que es, pues, vía la estimulación de la resistencia sistémica inducida, así que el patógeno no tiene a quien atacar de manera impune. ¿Listo? Uy. Muy bien. Hasta ahí con Fusarium. Existen muchísimos otros ejemplos de Fusarium en la bibliografía, con los cuales yo no quiero insistir. Inclusive hay un par de trabajos con Fusarium, Fusarium oxyspor en forma especial cubensis H4, que, pues, los bananeros saben a qué me refiero. Si no recuerdo mal, hay alguien que trabaja con banano aquí en Colombia, aquí en este diplomado. Entonces, pues, existen alternativas vía control biológico, ¿no? Y me detuve en Fusarium porque, como se habrán dado cuenta, escogí varios especies diferentes de Fusarium, puesto que es un género excesivamente agresivo y excesivamente costoso en términos económicos. Evidentemente no revisé todos. Vamos, hay algo así como que 150 formas especiales, y cada forma especial, suponiendo que una forma especial ataque a un hospedador en particular, tenemos 150 diferentes cultivos, ¿no? Y para colmo de males, eso tiene variaciones varietales y raciales que, pues, son toda una discusión en términos de fitopatología y de micología, que quizás no viene al caso. Por última vez les pregunto, ¿necesitan 10 minutos de descanso o no? No. Muy bien. Entonces, vámonos a mirar un par de ejemplos que están más cercanos a nosotros.
¿Cómo son el control de cigatoca negra en un par de programas? Uno de esos programas es en Costa Rica, que es este que está aquí. Trabajo de Baker y colaboradores en el año 21. Oh, hay alguien en el chat. Hacer vacunas para las plantas de banano contra el Fusarium R4. R4 era, no H4. No. Lo más parecido a una vacuna en el mundo de los fitopatólogos es la activación de la resistencia, de la resistencia sistémica inducida. Eso es lo más parecido a una vacuna que tenemos. Y es una de las características que perseguimos cuando usamos microorganismos con habilidad de control biológico. Esa nos gusta más que la resistencia sistémica adquirida. Bueno, ya sabemos, la adquirida implica que hubo un contacto con el patógeno antes, entonces pues hay un gasto energético grande. Esa nos gusta más porque pues, tiene unos mecanismos más finos de defensa, por un lado. No afecta a la planta mayormente ni al producto, ¿no? Y es bastante, se mantiene bastante en el tiempo, ¿no? Bastante persistente en el tiempo. Los mecanismos moleculares son varios, que no, pues, revisarlo es muy interesante, pero se escapa un poquito del objetivo. Sin embargo, les diré que algunas personas sostienen que la interacción con microorganismos benéficos, sobre todo microorganismos benéficos que son capaces de colonizar las raíces de la planta, es decir, el córtex e inclusive llegar hasta el sistema cinemático. Entonces, como está viviendo, ese organismo está viviendo allí, pero no es un patógeno de la planta de todas maneras lo está percibiendo y al estar percibiendo lo está activando defensas, ¿no? Eso depende mucho de la síntesis de ácido armónico y de unos sistemas de señalización muy particulares y de la producción de algunas proteínas relacionadas con la patogenicidad. Entonces aumentan los valores de una cierta cantidad de productos y sobre todo de enzimas de defensa, que son lo que van a responder todo ese pocotón de pequeñas respuestas, van a ser la gran respuesta para proteger. Esa es la que nos gusta. Y espero que me estés preguntando en ese sentido, porque la otra cosa que tiene que ver con bananas y vacunas son el intento de producir vacunas en plantas de banano transgénicos, de modo que pues las personas, en particular los niños, se coman un banano y se vean protegidos contra una enfermedad muy dañinas, que son totalmente prevenibles y que son totalmente curables, pero que en zonas deprimidas económicamente no se logra y muchos niños mueren al año. Por eso, pero me imagino que ese no es el asunto. El asunto es qué pasa con Fusarium. Eso. ¿Podemos hacer que se resista? Sí. ¿Cómo? Utilizando microorganismos. Básicamente. Hay algunas aplicaciones de ciertos compuestos de sales y de otros compuestos, como por ejemplo las arpinas, que no lograron hacer mucho, pues no lo lograron muy bien en el mercado. Es un desarrollo muy particular, es un pedacito de ADN de una bacteria patógena que logra sacarse de esa bacteria, se ponen otras bacterias no patogénicas, ellas producen la molécula que va a estimular la respuesta de defensa, entonces uno esa molécula la vende, se llama Messenger.
si no recuerdo mal, Messenger se vendía en el mercado de los Estados Unidos, no se hizo muy popular en otras partes. Entonces se aplica sobre la planta y eventualmente le hace creer a la planta que la está atacando esta bacteria patogénica y entonces se empieza a defender la planta y voilà, tiene una respuesta sistémica inducida, pero no dura mucho tiempo porque pues, la proteína se va degradando, ¿no? Entonces no tiene el mismo efecto que el patógeno, que el microorganismo benéfico. Y la otra manera de hacerlo es, esto estuvo muy de moda durante un tiempo, es el Actigar, creo que se llamaba, no, Bion. Ups, pues habría que revisarlo bien para no estar yo diciendo algo inexacto, pero hasta donde yo sé, dependemos básicamente del, o sea, un buen efecto lo tenemos con los microorganismos. La posible vacunación podría venir por la vía de usar una arpina, como le acabo de mencionar, o podría venir por la vía de usar esta sustancia, se comercializaba con el nombre de Bion. Creo que el otro nombre era Actigar. Se estuvo utilizando un tiempo en algunos lugares, no recordar el nombre de la molécula. S-metil era la última parte del nombre. Quizás Santiago la conoce o alguno de los que trabaja con banano. Bueno, pero esta era una sustancia. Repita, doctor, no le escuché bien la pregunta. Durante un tiempo se estuvo comercializando un producto que se llamaba Bion en algunos lugares. Era una molécula, creo que también se llamaba Actigar en otras partes, y era alguna cosa S-metil, pero no logro recordar el nombre de esa molécula. No, quizás más tarde lo recuerdo. Bueno, esa molécula, gracias, William Gómez, acibenzolar S-metil. El acibenzolar S-metil, es una molécula muy particular que tiene muchas propiedades, y una de sus propiedades es que estimula la defensa a muy baja concentración aplicada sobre las plantas, pero no funciona siempre igual. A mí me parece que es una molécula genial, se usa a unas cantidades muy, muy, muy bajas, y existe mucha investigación al respecto, pero la fueron retirando del mercado porque aparentemente nunca dio el resultado adecuado en muchos cultivos, ¿no? Pero acibenzolar S-metil posiblemente es esa vacuna alguien la sacó del pasado remoto y dijo, ok, acibenzolar S-metil. Habría que ver cuál es esa vacuna contra el Fusarium R4 para ver de qué se trata. Con respecto al velloso, bueno, al Peronospora esparsa. Con Peronospora esparsa, solo si logra hacerlo uno antes de que infecte. Pero, sin embargo, con Peronospora tabaci hay algunos controladores que funcionan bien. Y hay algunas moléculas que se aislaron de microorganismos y lograron proteger tabaci, por lo menos bajarlo en tabaco, ¿sí? Pero no por el tabaci que afecta el tabaco, en la producción de tabaco. Creo que hay algunas experiencias en Cuba. Yo creo que saqué algunos de esos artículos para ponérselos en el aula virtual para que los puedan consultar. Pero no es exactamente control biológico porque es lo que están usando un derivado, ¿no? Sí, quizás con Peronospora pasó como ha pasado con otros, que no nos hemos parado un ratito a pensar cómo controlarlo, ¿no? Pero bueno, podemos. Siempre habrá alguien interesado en tratar de resolverlo.
pero por ahora no conozco ningún producto ni ningún microorganismo que con exactitud pare pero no por esparza. Salvo que, como les digo, se aplique antes de que ocurra la infección. Y eso sí es posible, ¿no? Hay microorganismos que pueden vivir en la biosfera y combatirlo antes de que infecte. Una vez que haya infectado, las cosas son otro precio. Todo lo que logre entrar al tejido es casi imposible de parar. ¿Listo? Bien, veamos entonces cómo fue nuestra historia con la cigatoca negra en Costa Rica utilizando fungicidas biológicos. En este caso, lo que se utilizó fue esporas, no restos celulares, no células, sino esporas de Bacillus subtilis, Trichoderma hertzianum, y utilizaban un producto que que lo he visto reportado para Chile, lo he visto reportado en Estados Unidos, lo he visto reportado aquí en Colombia, pero creo que no le fue muy bien a ese producto, que es el famoso Agromos. Agromos es básicamente un extracto de Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, y está más o menos en el mismo nivel que los extractos de kelp. Es decir, un organismo vivo que creció y proliferó, y entonces al final, de alguna manera, se hizo por decirlo de manera grosera, se hizo un licuado y se hizo un extracto. Muy bien, estas personas en Costa Rica, y esto quizás está dentro de la idea que mencionaba Santiago, que no era una sustitución total, hacían rotaciones con dos productos que están en todas partes, que son el clorotalonil y el mancozeb, ¿no? Lograron reducir esas aplicaciones en rotación, logró al final de la historia reducir en 25% el uso de los pesticidas, ¿sí? Y el resultado con respecto a la severidad de la enfermedad es que se redujo sensiblemente, o sea, de manera significativa. Y evidentemente no es lo mismo enfrentar cigatoca en la época de lluvia que en la época seca, pero estas personas lograron encontrar que la reducción significativa de la severidad de la enfermedad se daba en ambas condiciones. Lo que ellos resaltan de todo este proceso es que la bacteria, en este caso el Bacillus subtilis, junto con el Agromos, en este caso un extracto, una sopa de levadura, por cierto se me olvidó traer el nombre de la compañía que produce estos Saccharomyces, indujeron un bajo crecimiento del patógeno y lo probaron solamente en 2 temporadas, y entonces pues habría que ver qué pasa cuando uno extiende el uso y lo hace de manera rutinaria. Quizás pueda lograr bajar la incidencia esto es una pseudocercospora ahora. Creo que el nombre es ahora, no es más Nicofanella ni nada de eso, sino Pseudocercospora afigensis. Se puede llegar a controlar, ¿no? En el pasado, y cuando hablo del pasado es cuando, pues, hace algunos años, habían unas prácticas culturales muy interesantes que consistían en retirar toda la hojarasca donde se refugiaba el hongo y producía entonces pigmidios que se descargaban y el viento llevaba las esporas hacia arriba y reinfectaba la planta. Los que hayan tenido que enfrentar cigatoca seguramente recuerdan el efecto sobre la hoja bandera y todo aquello. Y en algún momento de mi pasado, yo estuve asociado a un proyecto que logró controlar el problema de la cigatoca amarilla, que era la que había en ese momento en ese lugar, primero tratamos retirando todo el material vegetal que quedaba en el suelo. Después nos dimos cuenta que ese era un trabajo brutal y entonces nos decidimos más bien por pisotear esos espacios, esas calles, para que se rompieran las hojas que quedaban ahí, y le añadíamos entonces pues, en aquel momento era Bacillus también, pero un Bacillus SP,
que aceleraba el proceso de degradación del material vegetal y entonces eso bajaba el inóculo que podíamos capturar en el aire. Y la otra cosa que utilizábamos era unas cepas, pues muy tonta la idea en ese momento, ahora, pero en aquel momento nos resultó muy útil, unas cepas de Rhizobium, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Rhizobium nos aceleraba el proceso y logramos llegar a hacer un control muy bueno de Sigatoka en esa zona. Y se parece un poco a esto que está aquí, ¿no? Evidentemente, esa zona, pues teníamos una zona donde trabajábamos y eventualmente a esa zona ingresaba alguna cantidad de fungicidas que también ahí lo ponemos en el beneficio de la duda, si lo que hicimos rompiendo el ciclo del patógeno más el fungicida foráneo que aterrizaba sobre las plantas, pues no era al final el que era responsable por todo el control. No, nunca lo supimos. Pasaron cosas y no se pudo terminar. En todo caso, este trabajo del año 21, o sea, de este año, nos dice que pues, se puede hacer un buen trabajo, un buen manejo, haciendo una sustitución parcial de los pesticidas. Y bueno, 25% de reducción de pesticidas tiene un costo económico y tiene un costo ambiental y tiene pues alguna ventaja, ¿no? También en este mundo de la Sigatoka hay uno que a mí me gusta mucho. Este artículo en particular me gustó mucho cuando lo vi hace unos meses y me pareció genial. No voy a hacer la super discusión al respecto, pero se los quiero hacer notar. Se llama el papel de Bacillus tequilensis, ese es el nombre de la cepa EACB0015. Células y lipopéptidos en el control biológico de la Sigatoka negra. Este trabajo también fue hecho en Costa Rica, ¿no? Por Cuellar Gaviria, que es supongo que era la estudiante doctoral, porque ahí también estaba Baker metido. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos lograron aislar en alguna parte un Bacillus tequilensis. El Bacillus tequilensis no nace en el tequila, sino que fue aislado en un pueblo llamado Tequila, en México, y entonces le pusieron ese nombre. Este Bacillus tequilensis, desde hace unos años para acá, ha venido mostrando una gran habilidad como un microorganismo benéfico. En algunos casos hay quienes lo equiparan con subtilis, en algunos casos no lo aplican en compañía de subtilis, sino que sencillamente 2 o 3 cepas de tequilensis las usan para controlar enfermedades, pero nunca había visto de hecho se ha usado para controlar Fusarium, una enfermedad que se llama Bayou. El Bayou es la fusariosis que le da a las palmas dactileras y si hablamos del Mediterráneo y el Medio Oriente, las palmas dactileras son de una importancia gigantesca, no solo económicamente, sino para la supervivencia de las personas. Y entonces en los oasis, muchos oasis, la actividad económica principal es, pues claro, el agua para los camellos y ofrecerle a la gente comida y refugio, pero también la producción de dátiles. Entonces, como bien, nos podemos dar cuenta, los grupos humanos se van moviendo de oasis a oasis, entonces el hongo se puede transmitir de oasis a oasis con bastante eficiencia. Y entonces, para controlar Bayou, empezaron a usar Bacillus tequilensis con muy buenos resultados. Que es un Bacillus, es un Fusarium oxyplum. Bueno, entonces, en el caso de tequilensis, el mecanismo también es doble. Hay un mecanismo directo y hay un mecanismo indirecto. El indirecto se basa pues en la colonización de la superficie de las plantas. Es bastante tolerante a
a las condiciones de la filósfera, es decir, de la superficie de la hoja, en términos de pocos nutrientes y poca agua. Es capaz de producir algunos exopolisacáridos. ¿Se acuerdan? Mencionamos los exopolisacáridos la última vez, que eran esa sustancia mucoide que lo permite, pues, protegerse. Y además de esa biopelícula, como es un bacilo y forma una endospora, pues la endospora va a estar allí hasta que cambien las condiciones. Las condiciones cambian con mucha frecuencia. Donde aparezca un patógeno que tenga un poco de agua, lo va a despertar y él va a ser capaz de enfrentarlo. Pero no solamente la competencia por espacio y nutrientes, es también, este es uno de los casos donde la producción de lipopéptidos, que qué tontería, nunca les traje un dibujo de un lipopéptido, es una sustancia que tiene efecto antibiótico básicamente porque se incrusta en la membrana celular y altera localmente las propiedades de la membrana y entonces permite que salgan iones del interior celular y por lo tanto llevan a la muerte celular eventualmente. Y algunos de estos antibióticos también entran al interior celular y tienen unos efectos tóxicos para algunas rutas metabólicas. Y pues tequilensis es el protagonista de todo ese tipo de cosas. Hay una, ahorita que mencionaron lo de Peronospora esparsa, hay una propuesta, bueno, esto es una infidencia, pero hay una propuesta de usar tequilensis en condiciones de invernadero para el control de Peronospora esparsa y de algunos otros, y de algunos fusarios. Pero no se ha concretado. La idea está en el aire todavía, la pueden usar si alguno de ustedes tiene acceso a tequilensis. Es un espacio pequeño. No tienen que parar toda la producción de rosas, que parece ser la que nos molesta con la Peronospora esparsa, y aplicar en algunos lotes un poco de Bacillus tequilensis a ver cómo van. Después de todo, a Bacillus tequilensis los fungicidas no necesariamente lo tienen que afectar. ¿Listo? Bien. A mí me parece muy interesante que haya habido esta respuesta para el control de cigatoca negra. En algún momento la cigatoca era algo así como el fin del mundo para la producción de bananos y de plátanos en el mundo. Y poco a poco la hemos ido superando. Aunque no está de más mencionar que es muy buena idea cuando uno tiene una variedad resistente o parcialmente resistente, apoyarse en el uso de alguno de estos microorganismos. Quizás alguno de ustedes está familiarizado con los trabajos del, ¿cómo se llamaba? Este Centro de Investigación Internacional de Investigaciones Agrícolas en África, que por allá en los 90, en el 94, 95, ellos habían logrado un híbrido, una variedad, y habían logrado describir cómo era la resistencia genética a la cigatoca. Pero no recuerdo si era amarilla o la negra, que pues esos experimentos desafortunadamente se quedaron como un poco en el aire porque los investigadores iban a un congreso, llevaban sus resultados para mostrarlos en una iniciativa internacional. Un congreso que estaba amparado en una iniciativa internacional para el control de la cigatoca, que iba a ser en Bélgica. Ellos iban todos en el mismo avión y el avión se estrelló. Eso le dio un frenazo terrible a la investigación de la mejora genética para enfrentar a la cigatoca. En todo caso, existe la variedad, no sé qué tan comercial sea, pero existe la variedad y si uno puede apoyarse en una resistencia parcial de la planta más un controlador biológico, las cosas son bastante buenas. ¿Listo? Eso con respecto a cigatoca. Entonces esos son los dos patógenos que yo más o menos quería mostrarles. Hay un patógeno y hay un trabajo del año 17
de cartelares y colaboradores que trabajaron buscando o tratando de determinar cuáles eran las características deseables de un buen controlador de la machitez debida a verticillium. No sé si ustedes están familiarizados con verticillium. Verticillium produce una enfermedad bastante parecida a al marchitamiento producido por Fusarium, solo que verticillium tiene algunas cositas que no tiene Fusarium. Por ejemplo, verticillium logra formar unas estructuras de resistencia que son los microesclerosios en unos casos y las hifas protegidas en otro caso, que germinan cuando se les da la señal ambiental, es decir, cuando hay ciertas señales químicas que liberan las raíces. Pero verticillium tiene otra característica, no necesariamente, pues, en algunos casos no es tan agresivo como Fusarium, pero cuando se desata la enfermedad es total el colapso y es mucho más rápida que Fusarium. La otra cosa interesante de verticillium es que si usted enseña verticillium a atacar a otra variedad, él aprende y se vuelve patógeno de esa a otra especie, él aprende y se vuelve patógeno de esa otra especie. Entonces, algunos fitopatólogos preocupados por esas características y preocupados por el impacto de la verticiliosis en muchas cosas. Por ejemplo, en América Latina tenemos problemas de verticiliosis en papa, tenemos problemas de verticiliosis en algodón y algunas otras verticiliosis, pero estas dos, como son cosechas de grandes extensiones, pues la gente le tiene un poco miedo. Entonces, estos señores en el año 17 publicaron un artículo donde mostraban que habían hecho una búsqueda concienzuda de controladores, ¿no? En este caso, ellos exploraron, recuerden que lo último sobre lo que conversamos la última vez fue sobre los aislamientos, sobre la endosfera. Y entonces ellos hicieron unos aislamientos endofíticos de Bacillus y de Pseudomonas, y además endofíticos también lograron encontrar algunos hongos como Verticillium y Fusarium que no eran patogénicos. El uso de Fusarium y Verticillium no patogénico no es nuevo, ha dado buenos resultados en muchos casos y este es un caso más. ¿Cuál es la idea? La idea es que como son patógenos vasculares, cuando logran colonizar el espacio, no le dejan espacio entonces a los patogénicos. ¿Ok? Yo les voy a reducir toda la discusión de ese artículo, porque me ya están un poco cansados, a algunos detalles. Uno de los detalles fue que pusieron particular atención en ver cómo eran los mecanismos, los modos de acción. Los modos de acción eran muy variados. Uno, afectaban la germinación del inóculo primario, que en el caso de Verticillium es microesclerosios que están en el suelo, ¿sí? Pero además de afectar a estos microesclerosios, tenía un efecto interesante sobre la fisiología de la planta y estimulaban el crecimiento e inducían la resistencia sistémica, ¿no? Por otro lado, ellos eran capaces de competir, evidentemente, pues si tengo un Fusarium o un Verticillium que no es patogénico y logra conquistar, pero aún así es capaz de conquistar los alrededores, o sea, la rizósfera y las capas externas de la raíz, pues eso es una competencia por recursos y espacio y eso va a evitar que pues un patogénico, un verticillium patogénico eventualmente entre en el juego, ¿sí? Aquí hay algo que me llamó la atención y que lo resalté y tiene quizás un poco que ver con la discusión que tuvimos en la clase anterior y también tiene un poco que ver con la propuesta, con la observación de Santiago hace un rato. Muchos controladores que ellos probaron
Evidentemente los probaron in vitro. Y ese efecto positivo en la inhibición del crecimiento del verticillium patogénico no correlacionó con la respuesta que se obtuvo en vivo o la actividad que se evidenció en implanta. Es decir, salía al campo, salía al invernadero y la cosa no funcionó bien. ¿Sí? Ya vimos que eso puede pasar y vimos que puede pasar por diferentes razones. Una, porque pues, se acumulan mutaciones que no le hacen daño al microorganismo benéfico, pero le van restando poder como, como competidor en las condiciones naturales, ¿no? Por otro lado, cuando se pusieron a revisar con cuidado el origen de los mejores controladores, se dieron cuenta que estos provenían de dos ambientes muy particulares. Uno eran composteras, perdón, suelos supresivos y composteras supresivas. Eso es digamos, vienen de un suelo donde está ocurriendo algo, pero en ese suelo verticillium no progresa. Y entonces, pues eso está asociado, eso ya lo sabemos desde los trabajos de Weller, Baker y Cook en el siglo, por allá en los 1980. Está asociado con la presencia de microorganismos que están compitiendo por recursos. Y el otro sitio de donde lo sacaron, y eso nos retrotrae a una anécdota de investigación que les conté, lo sacaron de plantas sanas en campos infectados, es decir, campos infectados, no, Isabel, no clamidosporas, no, microesclerosios, ¿sí? Los microesclerosios, entonces, se parecen mucho a las clamidosporas, pero no son lo mismo, son paquetes de hifa que están melanizados y protegidos por capas gruesas melanizadas, y las hifas protegidas, pues hay, unos llaman hifas protegidas, otros llaman hifas de resistencia. Son segmentos de hifas que están también con paredes engrosadas, que imagínense que tenga algo parecido a una clamidospora, pero no es la misma idea, es toda la hifa está protegida. Un pedacito de hifa nomás. Suelen ser, cuando uno las ve en el microscopio, pueden ser más oscuras y no reaccionan tan rápido como los microesclerosios, y eso es lo que separa Verticillium alboatro de Verticillium dali, ¿no? El tipo de estructura de resistencia. ¿Listo, Isabel? Bien, perdón. Muy bien, entonces, se dieron cuenta entonces que en esas, bien, ya vamos allí. En estas plantas sanas, que están en un campo infectado, y uno dice, wow, ¿por qué está viva? Bueno, está viva por lo general porque tiene una rizosfera que funciona como un suelo supresivo y que está lleno de microorganismos benéficos, un buen sitio para conseguir si uno está en el plan de desarrollar sus propios controladores. Isabel, el concepto de compost supresivo es una extensión del concepto de suelo supresivo, ¿sí? Son suelos y compost que están colonizados, o sea, hay quienes prefieren decir compostas, que están colonizados por un cierto número de organismos que eventualmente tienen un efecto supresivo de algunas especies. Normalmente uno puede llegar a tener una compostera supresiva cuando en el proceso de la fabricación del compost, pues existen muchas recetas, pero la que a mí me gusta es, uno tiene una fracción que da volumen, ¿sí? Ramitas y pedacitos de madera que van a tardar más en descomponerse, una porción que da
fuerza y aporta cosas, sobre todo carbono, que es todo el material verde que uno incorpora ahí. Y por último está pues las porciones de suelo que uno pueda eventualmente añadir, ¿no? Hay quienes no les gusta añadir porciones de suelo, a mí sí me gusta poner una capa de suelo, hacer como un, como una lasaña, ¿no? Capas y capas y capas y capas. Y entonces uno puede lograr hacer una compostera supresiva si uno tiene un controlador que sabe que tiene ese efecto y que puede ser un buen competidor en un suelo normalmente, como una tricoderma o un bacillus, o a mí en particular últimamente me gusta mucho usar notrofomonas, y, y hay algunas otras bacterias que pues han demostrado tener una habilidad de degradación de celulosa que es muy interesante. Entonces, en esas comunidades artificialmente puestas allí, uno logra tener pues un equilibrio poblacional de gente, por decir algo, que tiene actividad supresora, y entonces le queda a uno un compost supresor. Por lo general, uno tiene que prepararse para tener una o dos especies de, de bacillus, por aquello de que forman las endosporas y resisten pues las condiciones en las que uno va a guardar el compost. Hay gente que guarda el compost después que pasó la fase de declinación de la temperatura, que vuelve otra vez a la zona mesófila y llega a tener temperatura ambiente. Hay gente que permite el proceso de maduración por mucho tiempo y lo va desecando. En ese proceso de desecación, pues solo van a sobrevivir aquellas o las bacterias que están escondidas en los gránulos de compost y los hongos que estén escondidos en los gránulos de compost y las esporas que formen los organismos benéficos que uno haya puesto allí. Y así puedes llegar a tener un compost supresivo, Isabel. Espero que te haya quedado claro. Pero en verdad es un concepto poco utilizado y es un concepto que es más bien una extensión de un suelo supresivo. La definición de suelo supresivo, pero supongo que la tienes más clara. Bien. Evidentemente, a veces cuando uno habla de estas cosas parece estar metiéndose más en problemas de agroecología y de agricultura verde, etcétera, etcétera, pero pues ahí está el conocimiento y hay que ir a buscarlo. En fin, luego que ellos hacen toda esta búsqueda y todas estas determinaciones, ellos generan unas 3 o 4 características deseables para un microorganismo que nos sirva para enfrentar a verticilio. Básicamente es la habilidad para afectar la supervivencia y eliminación de los microesclerosios. Recuerden que un microesclerosio, cuando no está, no ha recibido el estímulo para germinar, pues puede ser una fuente interesante de alimentos para los microorganismos, ¿no? Y aunque uno puede llegar a suponer que no los destruya, resulta que sí, ¿no? Muchas bacterias lo infiltran y empiezan a vivir allí, empiezan a parasitar a la hifa que está en estado de medio dormancia, y cuando se dan las condiciones para germinar, la hifa no tiene suficiente fuerza para brotar. Por lo tanto, se disminuye el inóculo primario. Entonces, así se afecta la supervivencia y la germinación. En el caso de la germinación, está asociado con el hecho de que, pues, si empieza a germinar y hay suficientes microorganismos sobre la superficie, esos microorganismos pueden llegar a afectar entonces el proceso de germinación de microesclerosis. Yo tengo noticia de algunos aislamientos de tricoderma y de, ¿cómo se llama el otro? Talaromyces, no, pues de los mices, que pueden ser muy agresivos con esas cifas brotando en los microesclerosios. El problema es que, pues, digamos que es anecdótico. Un colega me habló de ello y en esas conversaciones que uno tiene con sus colegas y aprendió
me quedó la cosa sonando en la cabeza, pero nunca he trabajado en ello. Luego, la otra característica importante del microorganismo que debe competir es colonizar el xilema y el córtex, de nuevo competir por nutrientes y espacios contra el patógeno. Por eso es que entonces verticillium y fusarium no patogénicos, que no terminan de entrar al xilema y conquistar, son buenos en este caso, ¿no? Porque están ahí en el córtex y no lo dejan seguir. Y por último, pues promover la resistencia sistémica inducida y promover el crecimiento vegetal. Eso nos pone no solo en el hecho de que tienes que vivir allí cerca, en contacto con el tejido de la planta, sino que también tiene que ser capaz de producir una cantidad de cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ACSL-aminasa para evitar que hayan explosiones de etileno, que como sabemos el etileno al final pues lleva a la senescencia, afecta el desarrollo porque en raíces induce la formación de arénquima y la formación de lenticela, son una cantidad de problemas anatómicos, perdón, modificaciones anatómicas, pero también asociado con la senescencia. Entonces empieza la muerte y a lo que comienza la muerte, pues comienzan los saprófitos y los saprófitos algunos pues, pueden llegar a convertirse en patógenos como los fusarium patogénicos y los verticillium patogénicos. Y la otra forma de promover el crecimiento vegetal es la producción de enzimas, de hormonas, ya las hemos mencionado en varias oportunidades, ustedes seguramente están muy familiarizados con ello, como son el ácido indolacético, la auxina por antonomasia, y la producción de ácido giberélico, de hecho la giberelina fue aislada primero de un fusarium, ¿no? Y entonces esa giberelina, cuando desequilibra la proporción giberelina-auxina, afecta el desarrollo vegetal, afectando por un lado, la aparición de la emisión de raíces secundarias y aumentando entonces el tamaño de la luz radicular, y por otro lado, afectando la elongación radicular, entonces favoreciendo o no la exploración del suelo y la eventual formación de asociaciones simbióticas. Bien. Evidentemente, este lo dejé de último porque tiene una característica particular. En este artículo es el único artículo donde se plantean los problemas posteriores que se van a tener cuando uno logra tener un buen biocontrolador. Y los problemas posteriores asociados a esto y que uno no puede perder de vista, o sea, es muy chévere discutir sobre los biocontroladores, y está un poco en la tónica de una de las intervenciones de Santiago. Está muy chévere discutir sobre los biocontroladores, pero el problema es que los biocontroladores tienen que producirse en grandes cantidades y liberarse en grandes cantidades cuando uno tiene extensiones grandes de terreno. Y eso implica pues que la industria o la producción tiene que ir caminando al lado de uno para lograrlo. No es cirugía cerebral, de hecho, uno puede tomar cursos actualmente en muchas plataformas sobre el diseño de bioreactores y el diseño de medios de cultivo para producir bioinsumos. Yo sé que hace rato alguien dijo que productores criollos de bioinsumos, sí, yo tuve la oportunidad de tomar un curso de esos y habían compañeros del Ecuador y compañeros de Colombia y compañeros en el curso, quiero decir, de México, y todos ellos estaban detrás de poder montar soluciones a escala regional y a pequeña escala para resolver sus propios problemas de fitosanidad, ¿no? Bien, este es el momento entonces que yo esperaba que pudiéramos llegar a algunas conclusiones útiles entre todos. Si alguien quiere participar en hacer las conclusiones, y está aquí entonces la evaluación final. La evaluación final, como discutimos la última vez que nos vimos, es bastante
repetitiva. Si quieren, si hicieron la tarea, pues esto, una parte ya está junta. Dice aquí, la evaluación final será A. Revise los productos basados en controladores biológicos disponibles en su mercado. ¿Sí? No necesariamente son iguales todas. B. Vuelva a su enfermedad favorita y a los ciclos del patógeno y la enfermedad. Determine si alguno de estos productos que revisó en el punto anterior pudiera servirle, ¿sí? Para, es decir, mire, este producto lo puedo usar en este punto, este producto lo puedo usar en este momento, este producto lo puedo usar en este otro momento. Evidentemente, no les voy a negar que un poco de Google puede ayudarlos a encontrar experiencias similares, experimentos similares o artículos que les den alguna luz. Y además yo les voy a ir depositando entre hoy y mañana artículos en el aula virtual para que los tengan y los puedan usar como referencia. Una vez que lo hayan determinado, planteen un pequeño experimento para hacer la evaluación. Recuerden que un experimento debe tener un control contra el cual uno va a contrastar su producto y debe haber una variable que uno va a medir, ¿sí? A veces cuando uno está ante un problema de estos, hay muchas cosas que puede medir, ¿no? Cuando trabajo con tomates, ¿qué mido? ¿El tamaño de la planta final del tomate o más bien la producción de tomates de tamaño comercial? Cuando evalúo, no sé, acelgas, ¿qué mido? ¿El tamaño de las hojas de acelga o la cantidad de hojas de acelgas producidas que pueden ser llevadas al mercado? Ese tipo de cosas son las que tienen que tener un poquito en cuenta, pero yo estoy seguro que tienen una experiencia mucho mayor que la mía y que les va a quedar muy bien. Y yo espero que ustedes, si tienen dudas, me pueden dejar las dudas en esta dirección de email, tareas@umng2020gmail.com, que yo revisaré varias veces entre hoy y el lunes de la mañana, para que si hay alguna duda, la pueden expresar ahí. Yo trato de resolverla lo más pronto posible. Si no es por escrito, los invito a un hangout y tenemos una pequeña conversación, en caso de que sea necesario. No sé, ¿alguno quiere ayudarme a construir las conclusiones de este módulo o es más cómodo que? Bueno, veamos. Primera conclusión que a mí se me ocurre es que el control biológico es útil, pero que demanda un cierto nivel de conocimiento y de observación. Dos, que hace falta mucha investigación, es cierto, dice William, y es cierto, y básicamente el asunto es que la investigación, si pretendemos que el controlador biológico funcione en todos los ambientes, para todos los patosistemas, no nos va a funcionar. Y entonces, si uno está manejando su propio control biológico, pues le hace falta hacer una pequeña investigación, una pequeña observación. Todos los días aprendemos algo, todos los días hacemos alguna investigación. Cuando nos mudamos de un sitio a otro, arrastramos con nosotros nuestra experiencia y nuestro conocimiento y nuestra forma de resolver los problemas. Y eso viene de una investigación que hizo inconscientemente. ¿Sí? No todas las investigaciones tienen que llevar a un artículo o a una teoría o a un libro, ¿no? También pueden llevar a aplicaciones prácticas. Por supuesto, William, ¿cuál es su pregunta? En cuanto a perdón, en cuanto a los controladores biológicos, solo lo hacemos sobre los microorganismos. Es que aquí buscando me salen que avispas, que marañas. No, pues con microorganismos, por favor. Ok. Gracias. Y tienen la libertad de escoger su patosistema. Su enfermedad favorita. Es un poco para que el módulo tenga algún valor aplicado para cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué otra
cosa interesante se puede llegar de conclusión. Que sí, que hay algunos microorganismos que parecen ser los caballitos de batalla y a veces eso nos lleva como a una cierta reducción de la base biológica con la que estamos trabajando y que por lo tanto hay que atreverse a mirar algunos otros microorganismos a ver cómo nos va. Sabemos que existen unos requerimientos, que hay unas características que hay que tener. Una de ellas es que no sea patogénico para los animales ni para otros, ni que participen en otros patosistemas, ¿no? Pero de resto, pues, no hay muchas cosas a las cuales temerles. Y pues hay mucha gente por ahí, por el mundo, que sabe, que conoce cosas, que tiene algún conocimiento. Lo que hay es que enamorarlos, entre comillas, en un buen sentido, entusiasmarlos a participar. Hagamos esto juntos y veamos qué pasa. Y la otra conclusión que yo me atrevo a hacer es que si no empezamos a hacerlo las personas que tenemos más o menos interés en hacerlo bien, y eso viene de un comentario de Mauricio Calvache, pues van a aparecer los encantadores de serpientes, que solemos tener muchos, y pueden estar propagando cosas que no son del todo útiles. Yo conozco una experiencia de alguien que vendía una bacteria biocontroladora de un patógeno en una enfermedad muy importante. Puedo decir, era en esa marchites del cogollo de palma aceitera. Y entonces él aplicaba y nunca entregaba nada y hacía aplicaciones y no sé qué. Y al final resultó que estaba aplicando, sí, una bacteria, pero que no funcionaba bien. Era una Escherichia coli que viene, pues, todos sabemos, las echerichias vienen de las tripas de los animales y de los seres humanos. Entonces, señor, aparentemente lo que hacía era que agarraba biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y estaba bañando a las plantas con eso. Bien, si no hay otro comentario, duda, disputa, aclaratoria, pregunta o algo más.